Hey amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de configurarequipos.com. Bien, la semana pasada aprendimos la primera lección o la primera técnica para crear iconos 3D. En concreto, lo que hicimos fue crear un icono 3D circular. Este tipo de iconos se crean utilizando simplemente los degradados y los trazos de las opciones de capa. Pero esta semana vamos a aprender a crear otro tipo de iconos con formas rectas. En este caso no vamos a utilizar simplemente la herramienta o las opciones de degradado, sino que además tendremos que jugar con las herramientas de perspectiva que se incluyen dentro de la transformación libre que incluye Adobe Photoshop. Y para que lo tengáis más claro y veáis que no es tan complicado crear un icono de este tipo, vamos a aprender hoy a hacerlo de verdad. Así que, para comenzar, vamos a Archivo y creamos un nuevo documento. El tamaño del documento, sinceramente, da igual. Utilizad el que mejor os convenga según el trabajo que vayáis o que necesitéis realizar. Creado el documento, vamos a ir a herramientas y vamos a seleccionar la herramienta de rectángulo redondeado. Perfecto. Una vez que la tenemos seleccionada, simplemente vamos a crear una capa, como la que veis en pantalla. Muy bien. Y ahora vamos a aplicarle un par de efectos de opciones de capa. Por ejemplo, vamos a ir a las opciones de capa y le vamos a aplicar un bisel para que veáis los bordes. Ahora han cogido un juego de iluminaciones que le da un aspecto 3D, un aspecto de textura. Y además le vamos a añadir un cambio de color, un degradado, como veis, del color que deseemos. Por ejemplo, podemos utilizar, por poner un ejemplo en este ejercicio, este tono, y el negro lo voy a aclarar un poquito para que se distinga mejor. Muy bien, ya que lo tenemos creado, aceptamos. Perfecto. Ahora vamos a crear otra capa igual, similar, que va a ser la parte posterior de nuestro icono 3D. Para ello, siempre podremos crear otro nuevo documento o simplemente podemos duplicar la capa actual. Por ejemplo, vamos a ponerle posterior, ¿ok? Y ahora vamos a edición, transformar el trazado y simplemente vamos a hacer una capa mayor. Aplicamos cambios con Enter y vamos a llevarla a la parte de atrás para que así se vean ambas capas. Una vez que tenemos hecho esto, ahora es cuando llega la técnica para dar ese aspecto 3D a nuestro icono utilizando las herramientas de perspectiva. Bueno, para ello, y que veáis que es sencillo, vamos a la capa, por ejemplo, principal. ¿La veis en pantalla, verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ir a Edición, Transformación libre de trazado, clic derecho sobre la capa y pulsamos sobre Distorsionar. Una vez que lo tenemos hecho, básicamente se trata de tener un poquito de idea de perspectiva y vamos a dotar a esta capa, como veis en pantalla, de un cambio en la perspectiva, para que así ahora, al combinarla con la perspectiva de la capa posterior, se cree ese efecto 3D. Una vez que tenemos más o menos tomada la perspectiva, aplicamos cambio con Enter y ahora vamos a realizar algo parecido con la capa posterior. Para ello nos situamos en la capa posterior, de nuevo vamos a Edición, Transformación libre, clic derecho y Distorsionar. En esta ocasión vamos a cambiar la perspectiva para que parezca que realmente la carpeta está un poquito ladeada y se ve el efecto 3D. Entonces, para ello vamos a coger, por ejemplo, aquí. Muy bien. Vamos a llevar el vértice al punto donde tenemos el vértice de la capa de adelante y ahora vamos a aplicar el último cambio para nuestro icono. Perfecto, aceptamos cambios y ya tenemos lo que es el contenedor de nuestro icono, de nuestra carpeta. Ahora bien, si queremos, por ejemplo, coger este efecto y que se vean las hojas de detrás, vamos a aplicarle una opción que es la opción de opacidad. Vamos a bajarle a la capa de adelante la opacidad para que se vea el documento que hay detrás, el que vamos a poner a continuación. Para ello vamos a la capa de adelante, por ejemplo esta, ¿ok?
Vemos que es la capa de adelante y ahora vamos a opacidad, abrimos el desplegable y la bajamos. Si os fijáis, cuando reducimos comienza a aparecer la parte de atrás. ¿Lo veis en pantalla? Perfecto. Ahora ya que lo tenemos cogido, simplemente lo dejamos ahí. Muy bien, ahora vamos a crear el documento de nuestro icono para que tome un aspecto mucho más realista. Para ello, creamos un nuevo documento. Yo he creado un documento con unas dimensiones de 400 por 500 píxeles y le he puesto una capa de texto con un texto. Simplemente, ahora vamos a selección, todo, edición y copiar combinado. Ahora regresamos a nuestro documento donde tenemos el icono 3D en desarrollo, vamos a edición y pegamos en él. Bueno, si os fijáis, el documento es mucho mayor que nuestro icono. Para ello vamos a edición, transformación libre y ahora vamos a reducir el documento y lo vamos a colocar en su posición final. Así que para ello le vamos a dar un poquito de estilo a este documento y una vez que lo tenemos aplicamos Enter y si os fijáis en el icono que hemos visto en el ejemplo está entre la capa posterior y la capa delantera. Bueno, para ello simplemente vamos a insertar esta capa, la del documento, entre ambas caras de la carpeta y si os fijáis ya se queda visto en perspectiva y además se ve a través de la capa frontal. Hecho esto, vamos a reducir un poquito el icono para que nos entre bien la sombra. Muy bien. Y ahora vamos a ir con las sombras. Aunque parezca mentira, las sombras acaban de darle ese formato 3D a los iconos. Así que para ello, muy sencillo este proceso. Tan solo vamos a ir a la herramienta círculo o elipse, mejor dicho. Y ahora vamos a crear con un color frontal negro debajo de todas las capas para que se quede escondida detrás un círculo de color negro. Muy bien, ya que lo tenemos creado vamos a ir a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Aceptamos y ahora vamos a aumentar los píxeles hasta crear una sombra difuminada que nos guste. Hacemos clic y ahora podemos transformar esa sombra y situarla en el lugar que queramos. Por ejemplo, aquí. Muy bien. Ahora vamos a crear otra sombra más, haciendo lo mismo, esta vez un círculo más pequeño. Vamos a ir a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Aceptamos y esta vez le vamos a dar un poquito de menos desenfoque. Hacemos clic y ahora transformamos y lo llevamos hasta la posición que queramos. Aceptamos y ya está.